Intrigas durante el gobierno de Chen Te. Chen Te, naturalmente, era un emperador de la China. Así que ubiquémonos en China, al principio del siglo XVI. El imperio era regido por la dinastía Ming, aquella que se empeñaba en fabricar porcelana que debía ser rota muchos años más tarde en las películas de James Bond. Gracias, me están llevando mate, como habrán advertido ustedes. Como sabemos, esta fue la dinastía que expulsó a los mongoles, allá por el año 1368. Se mantuvo en el poder hasta 1644, cuando se suicidó el último emperador Ming, ante la imposibilidad de repeler a los manchúes que se venían. Ahí se vienen los manchúes, emperador, se llamaba Sun Chen, el último emperador Ming, y es imposible repelerlos. Así dijo el emperador y se mató. Pues bien, en la corte de los Ming existían unos personajes que eran los que tenían más influencia en el carácter del emperador. Hablamos de los eunucos. Es sabido que llegar a la presencia del emperador era un privilegio para unos pocos, y esos pocos que llegaban a él quedaban aturdidos o en éxtasis ante su figura. Nadie se atrevía a hablarle al emperador. Los únicos que andaban más o menos tranquilos a su alrededor eran los eunucos. ¿Qué función cumplían los eunucos? Bueno, serían guardianes de las concubinas del emperador, y para evitar tentaciones convenía que fuesen eunucos. Y uno de ellos tuvo un importante papel en la historia que vamos a contar hoy. En 1506 llegó al trono de la China Cheng Te. Repito, Cheng Te. Era, según las crónicas, un inexperto en todo. Al ver esta circunstancia, un eunuco llamado Liu Qin se propuso dominarlo al emperador. Se puso a la cabeza de una coalición de altos funcionarios y mercaderes. A Liu Qin, el eunuco, le resultó bastante fácil convencer al emperador que sería mucho mejor para el imperio tener una sola mente dirigente y que esa mente debía ser la suya. Así, el aparato administrativo, la designación de cargos oficiales y disposiciones burocráticas quedaron en manos del eunuco Liu Qin. Digamos que se había encargado de crear un nuevo lugar en aquel imperio. Liu Qin se convirtió en una especie de primer ministro. Transcurrido un año, Liu Qin había logrado alejar a todos los adversarios, incluidos otros eunucos que pertenecían a facciones contrarias a la suya. Cheng Te, el emperador, en verdad se sentía muy feliz por haber encontrado una persona que se encargara de las tareas del gobierno. Él había sido educado para los placeres, y lo que estaba fuera de aquel foro placentero no le interesaba en absoluto. Además, Cheng Te, el emperador, estaba muy ocupado en una cosa. Obsesionado por encontrar un elixir que lo hiciera inmortal, se la pasaba encerrado en sus aposentos. Solo salía de vez en cuando a pasear por los jardines o al encuentro de alguna de sus concubinas. Y si no, andaba todo el día ahí encerrado, tratando de fabricar un elixir que le proporcionara la inmortalidad. Cheng Te, durante su búsqueda del elixir, hacía caso a las indicaciones de un misterioso sacerdote llamado Chao Chu Cheng. Disculpen ustedes. Este hombre decía ser inmortal. Lo que es yo, soy inmortal, decía Chao Chu Cheng. Quizá lo había enviado incluso el propio Liu Qin, el eunuco, para mantener entretenido al emperador con cuestiones relacionadas con la inmortalidad. Y así estaba todo el día el sacerdote con el emperador, preparando brebajes que, según él, habían surtido efecto en su propia persona. Él decía haber ingerido alguna vez esos brebajes y a causa de ellos había obtenido la inmortalidad. Pero sucedió algo. Una tarde, mientras estaban mezclando distintos líquidos, el inmortal Chao Chu Cheng murió de un ataque al corazón.
Esto debió ser un rudo golpe para Chen Te, porque cuando un inmortal se muere, nuestros propios sueños de inmortalidad sufren muchísimo. Pero Chen Te, sin embargo, era un hombre de mucha fe y pensó que la muerte de Chao Chu-cheng obedecería sin duda a algún error cometido durante la preparación de los brebajes, y siguió trabajando. Mientras tanto, el eunuco Liu Qin se había convertido en el verdadero emperador. Con un primer decreto oficial, Liu Qin condenó a muerte a 300 funcionarios a los que consideraba enemigos suyos. En los cargos de los eliminados colocó a parientes y amigos, y hasta que llegó el momento en que todos los puestos clave del imperio se hallaban manejados por él. Provincias enteras entregaban la totalidad de los impuestos al propio Liu Qin. Incluso cuando no alcanzaba ese dinero para saciar su codicia, mandaba asaltar y saquear cualquier clase de vivienda donde se acumulaba una gran riqueza. Parecía que nada podía detener a Liu Qin. Entre las personalidades que el eunuco había perseguido, se encontraban varios miembros de la familia Yang, que habían constituido una especie de partido político sostenido por el filósofo Wang Yang-ming. Wang Yang-ming sobornó a otro eunuco, quien confesó entonces a los Yang las ambiciones del eunuco principal. Dijo, miren, no vayan a decir nada, pero este hombre Liu Qin quiere ser emperador y todo eso. El caso es que al oeste de China comenzó a formarse un ejército al mando justamente de Wang Yang-ming para derrocar o para apresar a este eunuco malvado Liu Qin. Este ejército marchó sobre la capital y poco a poco fue aumentando el número de sus seguidores. Y Liu Qin cometió un error, el eunuco. Para contrarrestar el ataque, encargó sus ejércitos a otro eunuco, que era justamente aquel a quien había sobornado Wang Yang-ming. Así, los ejércitos defeccionaron, puesto que estaban al mando de un traidor, y el ejército del filósofo Wang Yang-ming se apoderó del palacio imperial y de la persona del malvado eunuco Liu Qin. Han terminado tus hazañas, Liu Qin, caíste, etcétera. Le habrán dicho, supongo yo, los partidarios de Wang Yang-ming. Entraron estos muchachos victoriosos en la corte, rápidamente hicieron saber al emperador todo lo que estaba sucediendo. Le dijeron, señor emperador, lo encontraron preparando elixir. Su eunuco Liu Qin, etcétera, etcétera. Finalmente el eunuco, bajo tortura, confesó que se había enriquecido y que tenía la intención de conquistar el trono. Y entonces fue decapitado. Pero el emperador Chen Te se mantuvo tan inepto como siempre, no quería gobernar. Pasaban los años y él continuaba buscando el elixir, disfrutando de las concubinas y paseando por los jardines. El filósofo Wang Yang-ming ocupó entonces el puesto de Liu Qin, o sea, de primer ministro, se hizo cargo de las cosas. Encontraron en la residencia de aquel eunuco 58.000 piezas de oro, 240.000 lingotes, con un peso total de 10 toneladas. Había también 40.000 kilos de plata y 20 arcones llenos de piedras preciosas. Se había hecho algo. Sí. Pronto se supo que en varios años de derroches y robos, Liu Qin había reducido las finanzas imperiales a cero. La población se había empobrecido, el número de mendigos era enorme y los mercaderes estaban en la ruina, al haberse sustraído de la circulación general el dinero líquido necesario para la marcha de los negocios y el comercio con el extranjero, lo que se llama una recesión provocada por el choreo. Cuando Wang Yang-ming advirtió al emperador acerca de todo aquello, Chen Te, el emperador, quiso solucionar el problema, pero solo para quedar bien. Le interesaba la opinión de la posteridad. Y entonces aumentó la suntuosidad de la corte y mandó a construir monumentos enormes con la falta que hacían.
A los arquitectos les preguntaba por la durabilidad de las obras y si serían conocidas por las generaciones venideras. Quería eclipsar la ruina de su gobierno con un cierto lustre edilicio y además quería suplantar el elixir de la inmortalidad con esa inmortalidad arquitectónica o esa sombra de inmortalidad que es la fama posterior a la muerte de uno. El caso es que comenzaron a producirse algunas insurrecciones. Ya se sabe cómo son los chinos cuando los monumentos que construyen sus emperadores son demasiado grandes. Estas insurrecciones eran instigadas por eruditos y sostenidas financieramente por medianos propietarios y mercaderes. Entre tanto, el emperador continuaba levantando templos y persiguiendo sueños de grandeza. Muy pronto comenzaron las luchas. Los insurrectos ejecutaban a los que no querían unirse a ellos. Le decían, ¿querés unirte a nosotros? No, y te mataban. El ejército imperial estaba a cargo de Wang Yangming y mataba a los sospechosos de unirse a los insurrectos. De modo que, ¿qué podía hacer uno? Si te unías, te mataban los de Wang Yangming. Y si no te unías, te mataban los insurrectos. De modo que todas las personas de la China murieron. En 1512, por suerte, triunfaron las huestes imperiales y cesó la matanza. Wang Yangming, una vez tranquilizada la situación, y preocupado por el emperador, que era, como se ha dicho, un gilastro, lo convenció para que fuera a visitar las tierras del norte. Dijo, ¿por qué no se va de viaje, emperador? Le habló de las bellezas del camino, y Chanté, entusiasmado, dejó el palacio en las manos del ministro filósofo Wang Yang. La ausencia del emperador duró muchos años, y así el imperio cayó sobre las espaldas, pero esta vez capaces e íntegras, de Wang Yangming. Y Chanté, el emperador, murió en 1521, a pesar de los elixires. No dejó herederos. Wang Yangming lo sobrevivió 8 años, murió en 1529 durante una campaña. La corte tuvo que encontrar un sucesor que ocupara el lugar del Hijo del Cielo, y que además no ofreciera demasiadas dificultades para ser manejado por los nobles y sobre todo por los eunucos. La elección recayó sobre Chen Zong, que tenía 15 años de edad y que, según dice, cumplía con todos los requisitos que establecía aquella corrompida corte. Pero esa es otra historia. Esta es solamente la historia de Chen Te, el emperador que no quería gobernar porque estaba buscando un elixir que lo hiciera inmortal. En cualquier caso, puede decirse que los asuntos de gobierno son menos importantes que el elixir de la inmortalidad. Si realmente le dieran a uno a elegir entre levantar la cosecha, digamos, o preparar un elixir que garantizara la inmortalidad, pues uno elegiría esta segunda opción. Pero esto es uno, hay mucha gente que no. Lo que pasa es que cuando pensamos que Chanté era un estúpido porque buscaba el elixir, lo que realmente nos hace considerarlo de esta manera es que no lo encontró el elixir. Ese es el asunto. Bien, buscar el elixir de la inmortalidad y no encontrarlo es un pecado gravísimo. Un pecado gravísimo. Y decir que uno lo encontró y morirse luego es un castigo merecidísimo, como le pasó al brujo que lo secundaba. ¿A quién dedicar esto? Pues, no sé, al emperador, al ministro filósofo, a Wang. Es muy raro en estos tiempos que los gobernantes filosofen. Es muy raro. Ahí otra vez la China nos da un ejemplo estupendo. No solo en estos asuntos, sino también cuando exigían a los funcionarios de carrera ser poetas. Es una exigencia pero muy razonable. Muy razonable. Menores serían nuestros males si algunos de nuestros burócratas fueran poetas. Menores serían nuestros males si algunos de nuestros altos funcionarios fueran filósofos. Menores serían nuestros males si se adiestraran los funcionarios en el arte de pensar.
en las cuestiones relacionadas con el pensamiento crítico. En vez de persuadirse de algo, como es una palabra muy usada por la clase dirigente, bien harían en pensar en algo. Mejor que un convencimiento cerril e inmune a veces a cualquier razonabilidad, es una actitud de perpetua creación. Mejor que un compromiso, que a veces es tomado como si fuera una buena noticia. Sí, soy un hombre comprometido, yo tengo, mala suerte. El hombre que piensa no puede tener compromiso. Mejor que un compromiso es la inteligencia y la honestidad. La honestidad intelectual no consiste en no afanarse en libros, sino en tomar el propio pensamiento también con espíritu crítico y someterlo no ya a la crítica propia, sino también a la crítica ajena, y estar siempre dispuesto a modificarlo cuando la razón lo aconseje o cuando argumentos presentados por otras personas vinieran a demostrar o a poner en duda la veracidad o el funcionamiento de nuestras teorías, de nuestras doctrinas y de nuestros procederes. A todo eso se llama pensamiento crítico. Y es lo contrario de convencerse de una cosa y luchar por ella toda la vida, aún mucho después de que esta cosa ha venido a demostrar su ineficacia o su inexistencia o su falsedad. Todo esto lo sabían los chinos, o nos parece a nosotros que lo sabían los chinos, o les parece a los occidentales, deslumbrados por la distancia, que sabían los chinos. ¿Qué sé yo lo que sabían los chinos? Por ahí Wang Yang, que dicen que era filósofo, era quiñelero en realidad. Eso es lo que querían decir. Pero aunque los chinos no hayan tenido nunca pensamiento crítico, conviene creer que lo tenían y también conviene imitarlos. Dedicamos entonces esto a los chinos y a los funcionarios dispuestos a pensar. Le decía casi nadie. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el pensamiento crítico, sobre los chinos, sobre la construcción de inútiles monumentos, sobre emperadores que no gobiernan, sino que se dedican a buscar un elixir de la inmortalidad, como si gobernar no fuera eso. Y encontramos Samba para no morir en la versión de Mercedes Sosa, que es también un intento de encontrar el elixir. Adelante, Mercedes, cante usted esta bellísima samba.